¿Cuál es la responsabilidad del ser mexicano y la identidad latinoamericana? Para ello, nos apoyaremos de algunos filósofos que abordan este tema, por ejemplo, Octavio Paz, Samuel Ramos, Gloria Anzaldúa, Montoya. La identidad del ser mexicano significa construir comunidades fuertes y unidas, tanto en nuestro país como fuera de este. Es vivir, trabajar, sonreír, llorar y cantar. La identidad latinoamericana es la representación continental de nosotros mismos. Es la cosmovisión compartida, síntesis asimétrica de civilizaciones diferentes y las diversas prácticas y acciones vividas y en curso, en función de intereses y desafíos comunes y en diversos. Octavio Paz planteaba que el ser mexicano es como un ser que se encierra y se preserva. La identidad de ser mexicano se compone de la historia, la cultura, el idioma y la fe. La identidad nacional fortalece al Estado. El rajarse sería claramente permitir la entrada a intrusos a su intimidad. A los mexicanos está que no nos gusta abrirnos, preferimos ponernos una máscara para enfrentar la vida. El mexicano provoca desconfianza para crear y pensar. El mexicano sin máscara podrá descubrir quién es como ser humano. Paz habla de la identidad del mexicano y afirma que es compleja por ser mestizos y haber surgido de una conquista. A la española que se odia y a la indígena que se le rechaza y se le ve con vergüenza. Al igual de la moral del siervo que tiene el mexicano opuesta a la moral del señor. Comienza analizando el fenómeno de un tipo de mexicano americano que cree ser disimulado del mexicano pudo haber nacido en el tiempo de la colonia, en el que indios y mestizos tenían que cantar quedito para que no se escucharan sus palabras y no pudieran entender sus palabras de rebelión. La independencia no aportó tanto como la revolución a ese sentimiento de soledad del mexicano. La revolución da al pueblo mexicano fertilidad artística y cultural. La identidad del mexicano se relaciona con la búsqueda de los valores universales. Los mexicanos deben enfrentar la realidad de la soledad para la toma de conciencia que ellos podrán descubrir la realidad que tuvieron antes de su adaptación al pensamiento europeo. Hace ver que los mexicanos y los estadounidenses son dos versiones distintas de la civilización occidental. Apunta el tipo de relación que se ha habido entre dos países, relación que oscila entre la indiferencia y el abuso, el engaño y el cinismo. Trata de tejer múltiples redes que forman al mundo simbólico y lingüístico del imaginario, desde el cual es posible describir e interpretar la constitución de la cultura. La obra más conocida, El laberinto de la soledad, se trata de un recorrido antropológico y cultural a través del cual se muestra el carácter del ser mexicano. Así el laberinto representando las diferentes formas que expresa históricamente el carácter del mexicano, la soledad es el sentido mismo de ese carácter. En esta obra Octavio Paz trata de rastrear las culturas prehispánicas mesoamericanas, pasando por la implementación del poder colonial español hasta los cambios culturales, políticos y sociales de la sociedad del siglo XX. De esta forma, la vida histórica mexicana adoptó la figura de un laberinto que tiene como origen la necesidad del mexicano de buscar una salida de sí mismo, para protegerse, buscando caminos que hagan posible esta protección, para luego no encontrar el camino de retorno a sí mismo. El filósofo Samuel Ramos dice que la mexicanidad se expresa en las formas de vida, y por ello para la cultura mexicana debe analizarse las formas de vida del mexicano. El mexicano nunca se siente completo, siempre tiene un vacío, le hace falta algo. La actitud del mexicano siempre reacciona violentamente y busca un propósito para elevar su autoestima, problema de inferioridad del mexicano. Cada mexicano se ha desvalorizado cometiendo injusticia. El mexicano no es inferior, sino se siente inferior. La propuesta que hace Montoya es más que deshacerse del pasado precolombino, aceptarlo para que México pueda entrar a la civilización sin amarras que lo detengan en el pasado. Montoya habla del sentimiento de la fatalidad, de determinismo que marca la existencia del mexicano sin que éste pueda escapar. La Revolución Mexicana no hizo otra cosa que perpetuar el sistema político
que tiene sus raíces en el mundo prehispánico. Gloria Anzaldúa es una filósofa estadounidense que reflexiona acerca de cómo es el ser mexicano. Desde su punto de vista, ser mexicano es un gran estilo de vida. La cultura, la identidad, la gastronomía, las canciones, que tienen gran significado. El himno nacional, un himno de los más representativos y con gran letra. La esencia que tienen los mexicanos es única. Somos solidarios unos con los otros. Nos apoyamos en todo. Somos un país unido. La identidad latinoamericana es la representación de nosotros mismos. Algunos rasgos son la homogeneidad cultural, la organización económica, la dependencia económica. Tiene la capacidad de reconocer su ética y juzgar su propio ser. Se ve influenciada por la religión católica y la política. Las preocupaciones en torno al mexicano, su psicología, su moralidad, reflexionan sobre la identidad para México y los valores culturales que mueven los hilos de su historia. La soledad es una pena, una condena, una expiación, es un castigo, pero también una promesa.